Hola Mario Saban, ¿cómo estás? Bienvenido a las Bien, 5 preguntas. gracias a ti, que claro, estoy a la expectativa, ¿no? De cuáles serán las 5 preguntas. Toda la semana pensando qué me preguntará esta mujer. Muy feliz de estar aquí y agradecido por la invitación. Bueno, yo también muy agradecida y con mucha curiosidad de saber todo lo que nos puedes compartir. Bueno, para los que les conozcan, ya sabes que Mario es un profesor, un investigador, un amante del saber, ¿no? Que lleva muchos años dedicado al estudio y a divulgar, ¿no? Sus saberes. Y, y bueno, para mí personalmente cuando me preguntaba cómo voy a presentar a Mario, digo, pues yo, según te veo, eres un hombre con mucha humildad y con mucha dulzura. Entonces, es lo que Gracias, yo puedo decir, ¿no? Tienes gracias, muchos títulos y muchas cosas, pero contacté contigo por es eso lo que me llegó, ¿no? Es, eso que transmites. gracias, muchas gracias. Así que bueno, bienvenido. Bueno, pues sí, tengo 5 preguntas. Eh, Hay una de ellas que es la primera que suelo hacer para mostrar un poquito de la persona que hay detrás de todo lo que se suele ver, ¿no? Y dice así, ¿no? En tu recorrido de vida, en tus estudios, ¿no? ¿Cómo se ha ido integrando o esos pasos que se han dado, cómo ha influido en tu vida? Entonces, vamos a hacer así como un juego para poder explicarlo porque creo que va a ser más sencillo. A ver, te voy a ubicar. Por ejemplo, tú tuviste tus estudios, creciste en Buenos Aires, ¿no? Así es, así es. Vale. Yo nací en Buenos Aires y hace muchos años, en 1966. Bueno, mis padres en realidad no nacieron los dos en Buenos Aires. Uno nació en Turquía. Mi padre nació en Turquía, en Esmirna, porque, bueno, no sé si todos conocen que cuando los reyes católicos en 1492 expulsaron a los judíos de España, muchos se fueron al Imperio Otomano, y la familia de mi padre se fue hasta 1950, que del Imperio Otomano, que ya no era Imperio Otomano, ya era la República de Turquía, se fue para la Argentina. Y del lado de mi madre, también la gran mayoría de mis antepasados son judíos españoles. Y ellos llegaron a la Argentina a fines del siglo XIX, más o menos entre 1890 y principios del siglo XX. Y estas comunidades, llamadas sefardíes, porque recordaban que provenían de Sefarad, que es como se llamaba España en la época medieval, la región de Castilla, Aragón, Navarra, el sur de Francia y Portugal, crearon sus comunidades. Durante 500 años mantuvieron el español antiguo, el ladino. No en todos lados se llamaba ladino. Los judíos de Marruecos tenían otra lengua que se llamaba el jaquetilla, que era una mezcla de árabe con el castellano y el hebreo. Nosotros teníamos una mezcla del castellano, del hebreo y de alguna influencia italiana y francesa también. Y bueno, mi padre conoció a mi madre en Buenos Aires y se casan en la comunidad israelita sefaradí, en Buenos Aires, y yo nazco, soy el primer hijo de ese matrimonio. Luego nacen mis dos hermanas, que ellas se quedan en Buenos Aires y que bueno, yo después, con los años, en el 2002, ya vengo a Barcelona. Pero bueno, mi infancia transcurre en Buenos Aires, una infancia muy bonita, muy alegre, la verdad que con una familia muy bien estructurada, nunca me pude quejar de nada. Una familia de clase media, nunca nos faltó nada, y la verdad que siempre una familia muy enfocada hacia el estudio, muy enfocada hacia la cultura. Mi madre siempre leía todos los periódicos, los comentaba en casa, había muchos debates de lo que sucedía en el mundo. Así que la verdad que mi infancia fue muy bonita, mi adolescencia también. Yo fui a un colegio que se llamaba el Ben Gavirolo y desapareció. El colegio Ibn Gabirol recuerda a este filósofo malagueño, que era un judío de Málaga del siglo XI, que se llamaba Salomón Ben Gabirol, y él
y este colegio tenía el nombre de este filósofo. Y entonces yo fui a este colegio, bueno, hasta los 12 años, porque hice el parvulario, el jardín de infantes, como se llama en Argentina, y la primaria. Entonces, la primaria la terminé en el año 77, 78 la terminé, y luego ya en el año 79 pasé al bachillerato, así que mi infancia, mi adolescencia transcurrió en Argentina, ya te digo, con unos padres muy amorosos, a mi madre que ya murió la recuerdo con mucho cariño, y mi padre que todavía sigue vivo. La verdad que estoy muy, muy feliz de, siempre digo, la familia que me dio, digamos, espacio para poder nacer, ha sido una familia muy bonita. Y bueno, tuve muchas anécdotas en la infancia, en la adolescencia. Hasta los 9 años fui muy, muy rebelde, tenía una rebeldía muy fuerte, era muy rebelde. Tanto es así que mis padres estaban muy preocupados porque era muy indisciplinado. Hasta los 9, 10 años no sabían cómo controlarme, tenía como mucha energía, parece. Y entonces mi padre me dijo, bueno, mira, lo que tenemos que hacer, se confabularon con mi madre, dijeron, bueno, quizás te tendremos que mandar a un internado con los clérigos. Bueno, me dieron un miedo, como que me iban a ver una vez por semana, una vez por mes. Me metieron ahí un bulo, como se dice en España. Me mintieron, pero... Y curiosamente, a partir de los 10 fui súper disciplinado, me comporté correctamente. Así que bueno, hizo su efecto esa amenaza que tuve de enviarme al internado. Y la verdad que recuerdo con mucho cariño la primaria, muchas maestras, me acuerdo la maestra Jaya, en hebreo maestra se dice morá, y me Ujú. acuerdo mucho de la mora Jaya de mi primer grado, la mora Esther, la maestra Esther Pechenik, que vive ahora en Israel y yo la recuerdo también con mucho cariño. Ella fue maestra durante casi 3 años, sí, 3 años, quinto, sexto y séptimo. Y la verdad que tuve grandes compañeros de la escuela Bengavirol, todavía estamos en contacto con ellos vía chat. Y después cuando pasé a la secundaria fue diferente porque ya la secundaria no era en un ambiente de la comunidad judía, no era una escuela judía, sino ya era una escuela pública, aunque Ujú. hice dos escuelas en la secundaria, en el bachillerato, porque hice una escuela a la mañana que era continuar con mis estudios de hebreo y la escuela pública por la tarde. Eh, y finalmente, bueno, ya cuando terminé la escuela pública por la tarde, a los 18 años, ya pasé a la Universidad de Buenos Aires a hacer la licenciatura en Derecho. O sea, Realmente la primera carrera que haces es en Buenos Aires y es de Derecho. es en Derecho, sí, así es. ¿Por qué eliges Derecho? ¿Qué te En llevó a esto? realidad, en realidad yo quería elegir historia. Esa era lo que me gustaba, era la historia mucho, mucho. Pero mi mamá lloraba, decía que me iba a morir de hambre con la historia, que tenía que seguir alguna carrera que me diera de comer, que yo que sé, que derecho era parecido a historia, pero que iba a ser abogado. Y bueno, le hice caso. Y entré en el derecho, por supuesto las materias jurídicas me aburrían mucho porque no era lo mío, y me divertía con filosofía, con historia, con economía, me divertía con todas las que no tenían que ver con derecho. Y bueno, finalmente terminé. Hubo un retraso, me retrasé en la carrera porque lo que me sucedió es que comencé mis investigaciones en historia en la mitad de la carrera. Yo entré en el 84 a la carrera de Derecho y en el 86, 87 empiezo mis investigaciones históricas y eso me atrasó mucho porque, claro, yo publiqué mi primer libro a los 24 años, en el año 90, mi segundo libro en el 91, y todas esas investigaciones, claro, ralentizaron mucho. Una carrera que tendría que haberla terminado en 4 o 5 años, la hice en 7. Me atrasé 2 años. Y me atrasé 2 años porque realmente me apasionó mucho la investigación en historia. Esa era la realidad. La realidad es que la historia siempre me apasionó. Y bueno, terminé la licenciatura en Derecho
intenté ver si me gustaba el ejercicio del derecho. Había una persona amiga de mi padre, el doctor Reinaldo Gini, lo llamamos el tío Pocho, porque en realidad esos son amigos de mi padre que eran como tíos nuestros, y él me llevó durante un año a hacer prácticas, ir de juzgado en juzgado para ver si me gustaba la carrera, y realmente imposible, imposible, no me gustó derecho, no me gustó el ejercicio del derecho. También incursioné para ver si me gustaba la notaría. eh, Hice un año de ejercicio notarial y después también me aburrí. Y una de las cosas que realmente me preocupaba era de qué iba a vivir, porque decía, ¿de qué voy a trabajar cuando yo sea grande? Porque me gustaba estudiar, pero cuando ejercía Ujú, lo que estudiaba, no me gustaba el ejercicio. Entonces, realmente era un poco desesperante mi situación porque decía, tengo la licenciatura en Derecho, pero no me gusta la abogacía. Eh, Hice un año de la notaría y no me gusta. Después me fui, me acuerdo, a una ciudad en el interior de la provincia de Buenos Aires porque podía defender, podía impartir dar un examen de martillero público como corredor inmobiliario, que lo impartí bien, es decir, que también me gradué y después no ejercí tampoco. Después hice 2 años de administración de empresas como técnico, no como licenciado, tampoco ejercí. Es decir, que tenía un problema porque me gustaba estudiar, pero no sabía qué ejercicio práctico iba ujú, a ser. Y esto me sucedió durante muchos años. De hecho, cuando yo terminé la carrera en Derecho, bueno, me contrataron de una cooperativa de crédito y empecé a ser, bueno, como un intermediario del otorgamiento de créditos. Tampoco era lo mío, pero al final algo tenía que hacer, porque ya tenía 25, 26 años y lo único que hacía era estudiar. Entonces, es verdad también que cuando yo hice el bachillerato y también, sobre todo en la universidad impartí, además de estudiar, muchas clases privadas a alumnos de primaria. ujú, Entonces fui profesor de diversas disciplinas a los alumnos de primaria. Pero realmente durante muchos años yo no sabía cuál iba a ser el ejercicio por el cual yo iba a ser, qué iba a ser de grande, qué iba a ser cuando yo sea mayor, porque estudiaba y luego no ejercía lo que estudiaba. Así que bueno, imagínate, ¿no? Ahora soy profesor de cábala y mis hijos me dicen que no saben a qué me dedico. Es decir, que estoy un poco igual, estoy un poco igual que cuando era joven, ¿no? Es decir, porque mis hijos me dicen, cuando voy a la escuela, el padre de uno es policía, el padre del otro es abogado, el padre del otro es médico. Nosotros decimos, profesor de cábala, qué decimos? Dicen, ¿a qué te dedicas, no? Entonces es muy gracioso. Me acuerdo una vez, te voy a contar una anécdota, estaba con mi hijo mayor, bueno, estaba con los dos, habíamos ido a Copenhague y habíamos entrado en el Palacio de Dinamarca, el Palacio Real de Dinamarca que se visita. ujú, Y entonces me acuerdo que, bueno, estaba mi hijo mayor adolescente, tendría 15 años, y me decía, bueno, lo que tú estudias no sirve para nada, yo no entiendo qué estudias, bueno, me estaba criticando. Y entonces yo decía, bueno, yo creo que algo debe servir, decía, no sé. Y él me criticaba. Y atrás, en la cola, había una persona que me había reconocido de las redes y me decía, ¿le puedo saludar? Entonces, me acuerdo que mi hijo dijo, ¿de qué te saludas si lo que estudias no sirve? Pero bueno, la verdad que mi vida ha sido, la verdad nunca me pude quejar, hasta los momentos difíciles de mi vida siempre he tenido mucho entusiasmo por seguir avanzando, por seguir estudiando. Siempre en mi vida fue un avance continuo hacia la investigación, hacia el estudio, hacia el mejoramiento personal, eh, tratando de comprender mis experiencias que no siempre en la vida las experiencias de uno son así, felices, ¿no? También hay experiencias dolorosas, pero siempre con la idea de seguir adelante, de aprender más. eh, Siempre sentí como que la vida tenía que ser vivida, es decir, tenía que ser vivida felizmente, ¿no? Siempre fue algo que probablemente también lo vi mucho en mi familia, esta idea
de seguir avanzando, de seguir adelante, de disfrutar la vida. Yo creo que yo puedo decir que siempre he disfrutado mi vida desde que nací. Pues eso está muy bien. Te has atrevido a buscar, yo creo que es importante, a no conformarte. Como buen acuario, ¿no? Porque me parece que naciste por Sí, ahí. sí, así es, 12 de febrero. Sí, sí, Las- sí, acuariano, pero total, total, un acuariano. De todas maneras me dicen que en algún ascendente tengo algo de Capricornio, lo cual me tranquiliza, porque soy muy disciplinado. Y yo decía, los acuarianos no sé si somos tan disciplinados, pero parece que tengo ahí algún ascendente que me ayuda. Pero sí, tengo mucha creatividad acuariana, Ujú. me doy cuenta de eso, veo a veces realidades que no puedo creer que las pueda describir, que las pueda... eso sí, para la abstracción, ser acuariano es una gran ventaja porque te da mucha creatividad. En mis clases de cábala hago muchísima cantidad de dibujitos y de gráficos que parece que la gente lo entiende, esto es lo bueno. Y yo creo que el carácter acuariano, soy un típico acuariano, no, no. Me queda claro que soy un típico acuariano. Un hombre que siempre he amado mucho la libertad de pensamiento. Para mí la libertad es central en el alma humana y siempre me he sentido libre en todo momento. Y cuando me tuve que comprometer, también me comprometí, pero sigo sintiendo soy un alma muy libre en mi interior. Bueno, pues con eso nos quedamos, ese alma libre y curiosa que va en búsqueda de ese lugar, de ese y ahora, ¿no? Que te va a nutrir. Si no, no te interesa, no te quedas, ¿verdad? Así es. Así es. Muy bien, pues mira, vamos a hacerte otra pregunta. Me he leído esta semana este libro. A ver, Amor en Magdala con Marisa Ventura, que también la sigo mucho. La mandamos un saludo, un beso grande. Me ha gustado muchísimo porque yo también soy bastante marcada con este signo de Acuario, ¿sabes? También criada, bueno, en cristianismo, colegio de monjas, de todo esto, y siempre tuve muchas preguntas que no me resolvían. Y voy investigando y ahí os encontré, ¿no? En este mundo online. Y estoy muy agradecida de que estéis divulgando porque para mí es muy importante, estoy encontrando muchas respuestas, ¿no? Y bueno, esto que contáis, esta historia que habéis vivido, ¿no? Qué tan bonita, Marisa y tú. Y a la vez, bueno, pues esta imagen de María Magdalena, ¿no? Que ha sido tan dañada y castigada. Entonces, bueno, Amor y Magdala fue lo que digo que le quiero preguntar a Mario de este libro. Y claro, el momento que más me ha impactado es ese momento que hay una aparición. Digo, ¿realmente vivisteis esto? ¿Apareció esa energía de Yeshua y María Magdalena en el momento que pedías matrimonio a Bueno, Marisa Ventura? mira, yo, a ver, esa energía de alguna manera la mía con respecto a Yeshua siempre la sentí muy cercana. Mi investigación de Jesús es una investigación que reivindica, digamos, el judaísmo que tiene Jesús, cosa que en el mundo cristiano siempre quedó muy, muy oculto, ¿no? Lamentablemente en el mundo cristiano se desjudaizó a Jesús, se lo cristianizó. Yo creo que lamentablemente el único judío que quedó judío fue Judas, que era el traidor. Así que muy mala prensa hemos tenido. Y yo digo que no fue casualidad que justamente nos hayamos conocido y enamorado con mi esposa, con Marisa, porque ella venía con toda la investigación de María Magdalena, ¿no? Que yo, te soy sincero, todo el tema de las mujeres y de María Magdalena, en mis investigaciones lo tenía totalmente apartado, es decir, directamente no es apartado, era totalmente indiferente a todo este hecho de la posibilidad de que Jesús hubiera estado casado, e inclusive hasta la propia figura de María Magdalena no la tenía yo como muy reconocida. Esa es la realidad de mis investigaciones, ¿no? Y lo que nos pareció muy curioso cuando nos conocemos con Marisa es que, claro, yo venía investigando hacía muchos años la figura de Jesús, de hecho aparece en mi obra El judaísmo de Jesús, que es una obra después de 3 años de investigación. Marisa había realizado una obra sola entre ellos que cuenta
la historia de cómo ella fue entrando en sus investigaciones con respecto a Miriam de Magdala, y nos resultó como muy curioso habernos conocido y enamorado dos personas que cada una traía una parte, digamos, de la película, para llamarlo de alguna manera. Entonces, Amor Magdala, la obra Amor Magdala, primero representa un desafío para mí muy grande, porque siempre yo, tesis doctorales, ensayos, nunca hice una novela, ¿no? Nunca hice una novela y tampoco escribí una novela haciendo referencia a mis sentimientos personales, que es lo que aparece en la obra. Entonces, claro, es una obra muy reveladora porque tanto Marisa como yo ponemos muchos sentimientos personales dentro de la obra, y a mí, te tengo que ser sincero, yo me veía un poco afectado porque yo siempre fui muy pudoroso con respecto a toda mi vida privada y mis sentimientos personales, mantenerlos en mi ámbito, no transcribirlos, no escribirlos. Y quedó claro de que el punto este de unión, yo como investigador durante tantos años de Jesús de Nazaret, y mi esposa Marisa con todo el tema de Miriam de Magdala, y ella que no conocía Israel, quedó claro, yo le dije en un momento, tenemos que ir juntos a Israel porque me parece que sería interesante no ir, porque claro, yo fui muchas veces con grupos, pero nunca fui en un plan privado. Y bueno, la propuesta era en plan pareja, ir a Israel y visitar de alguna manera Israel. Y creo que Amor Magdala indudablemente es el producto, por supuesto, del amor, ¿no? que nos tenemos nosotros, pero también de atar muchos cabos sueltos de la vida de Jesús de Nazaret, también probablemente a nivel privado, porque yo ya te digo, lo toqué en esa conexión con su herencia judía, porque mi idea era como reconectarlo con su tradición, ¿no? Con la tradición de su pueblo, y creo haber logrado un gran paso con el judaísmo de Jesús. Pero claro, faltaba el elemento femenino, que ya te digo, yo lo ignoraba por indiferencia, no por otra cosa. No conocía, digamos, esto. Y es curioso que yo me haya encontrado con Marisa y que ella haya traído a Miriam de Magdala. Entonces, claro, durante todo ese viaje, que fue más o menos unos 15 días por Israel y por toda Galilea, podíamos tratar de pensar en una reconstrucción histórica, ¿no? Si se quiere, emocional también. A mí me tocó, más que explicar el viaje, que esto lo hizo Marisa, yo me centré más en los diferentes momentos de cómo pudieron haber sido, ¿no? Por supuesto, como es novela, uno tiende a la ficción, y bueno, yo me atreví a algo que nunca me había atrevido, que era escribir en términos, digamos, de ficción. Y bueno, yo creo que fue indudablemente, y es una obra muy bonita, porque bueno, es producto del amor entre nosotros dos, y de alguna manera como reivindicando simbólicamente 2000 años después ese mismo amor, ¿no? Que tuvieron seguramente Jesús y María Magdalena. Ahora, a lo largo de la historia, nosotros al final de la obra, en la última página, lo que hacemos es como reivindicar el amor de todas las parejas a lo largo de la historia. Sí, lo No he sé si visto, me ha has visto parecido cómo muy bonito. termina, no sé, es decir, termina con el amor de nuestros padres, pero termina con el amor de muchas parejas a lo largo de la historia, y por eso yo creo que Amor de Magdala es una obra interesantísima, porque tiene ficción por primera vez en mi caso, tiene amor, es el reflejo del amor que tenemos nosotros, el amor que probablemente tuvieron Jesús y María Magdalena, y también yo creo que es como una reivindicación del amor universal de todas las parejas, ¿no? Por eso termina como termina como mostrando de que al final la fuerza del amor es un elemento indestructible, ¿no? Que trasciende toda la religión, trasciende toda nacionalidad. Eh, Mm, en la Cábala lo tenemos muy claro, digamos. El amor, desde el punto de vista de la Cábala, es como una determinación de la divinidad en conducirte a donde te tienes que conducir, porque muchas veces tú, y la gran mayoría de las veces, no eliges esa aparición amorosa.
y esa aparición amorosa te arrastra, ¿no? Es como algo que está predestinado. Y bueno, fue una obra muy bonita, con mucho amor, la hemos hecho y salió muy linda. Pero ya te digo, para mí fue un paso grande porque nunca había escrito en ficción y tampoco desde el punto de vista personal. Fue un gran desafío para mí. Bueno, pues enhorabuena porque es muy bonita y muy original, la verdad, Gracias, muy original. gracias. Me gusta mucho leerla. Bueno, vamos a por la tercera pregunta que he escrito, que dice, pues un poquito por el hilo de María Magdalena y Jesús, ¿no? Ahora que ya sí que tienes a María Magdalena más presente, ¿no? Que de Marisa te ha traído mucho conocimiento de esto, ¿cómo tú describirías qué representaba María Magdalena para Yeshua? Bueno, mira, indudablemente es el componente femenino de una pareja que, como todo rabino, es decir, todo rabino judío, él era muy difícil que hubiera sido célibe. Es más, muchas veces hablamos con Marisa de que si los fariseos hubieran visto un Jesús célibe, seguramente lo hubieran criticado y en ningún momento los fariseos en sus debates debaten todos los temas, pero nunca debaten si Jesús estaba o no casado. Un rabino que no hubiera estado casado podía existir, pero era realmente muy raro. Es más, en la tradición de la Cábala, Ben Asai es un sabio del siglo segundo, se le critica el no haber estado casado. Entonces, claro, estamos casi convencidos, Marisa hace muchos años está convencida de que Miriam de Magdala fue la esposa, está súper convencida. Yo me fui convenciendo con el tiempo, pero a mí no me llama tanto la atención, porque el que nace dentro de la cultura judía, Ujú. eh, nace en una cultura donde no existe el celibato. Es decir, que el matrimonio y la sexualidad dentro del matrimonio son cuestiones naturales. Me parece que el impacto que tiene es sobre todo al mundo cristiano que Jesús de Nazaret esté casado. Yo creo que por dos motivos. Primero, porque durante muchos siglos lo hicieron célibe y la gente por tradición cree que fue célibe. Y segundo, porque en realidad, claro, si es Dios, como Dios encarnado va a tener relaciones sexuales con una mujer, ¿no? Entonces me parece que esta idea golpea, digamos, hace mucho ruido al mundo cristiano. Dentro del mundo judío no hace ruido, porque en el mundo judío entendemos que es algo natural que un rabino haya tenido una mujer. Entonces, por eso digo, es como desde cada cultura uno lo pueda ver, ¿no? Yo lo veo como algo natural y no me afecta en nada que las investigaciones lleguen a la conclusión de que Miriam de Magdala fue la esposa. A mí no me afecta en nada, a toda la tradición judía no le afecta y es más, te vuelvo a insistir de que es natural de que un rabino haya tenido esposa. Luego vienen las diversas interpretaciones que tienen un gran componente cultural del cristianismo, de dejarlo a Jesús sin mujer, de decir que él no tenía tiempo para lo mundano y hacerlo totalmente sagrado. Eh, bueno, la divinización de Jesús pasó por un proceso de idealización de la persona. Entonces, un cristiano no puede decir Jesús se equivocó. Si es Dios, Jesús todo lo que hizo para un cristiano fue perfecto. Pero yo muchas veces cuando yo tengo mis debates con Marisa le digo, mira, desde la perspectiva del judaísmo, para mí Jesús fue un gran rabino, pero como ser humano se pudo haber equivocado en un montón de cosas. Claro, es un cristiano, le es difícil decir Jesús se equivocó, porque si es Dios, Dios no se puede equivocar. Ya. De todas maneras, igual dentro del cristianismo, dentro de la teología católica, existe lo que se llama la doble naturaleza. Jesús fue hombre y Dios al mismo tiempo. Así que hay una dimensión humana en él también para el cristiano que muchos cristianos la reconocen. Y hay mucha gente en el cristianismo que también es muy avanzada y puede comprender la teoría de que haya estado casado. Por eso te digo, para mí nunca fue un tema en donde me agarrara la cabeza. Es decir, uy, Jesús estaba casado. A mí no me cambia nada si está casado o si está soltero. Para mí lo más importante de Yeshua es el mensaje del reino de Dios, el mejoramiento de la humanidad
y en la elevación del nivel de conciencia. Después ya son todos problemas de la teología o si quieres de la mitología, de lo que sea, pero yo creo que aquí lo que no hay que perder es el punto central, que es el mensaje. Yo creo que Claro, ahí está el núcleo duro, ¿no? Es decir, ¿cuál es el mensaje que vino a traer un rabino tan potente que luego, a partir de sus enseñanzas, se creó lo que es el movimiento cristiano con tantos millones de personas en el mundo? Quiere decir que, ¿de qué está hablando? Y bueno, está hablando del tikkun olam, de la redención del mundo, el mejoramiento, de la rectificación, que es lo que venimos hablando hace más de 2000 años y los seres humanos nos cuesta avanzar en el nivel de conciencia. Tenemos una conciencia que no avanza tan rápido. A veces en el mundo espiritual tenemos la esperanza de que avance más rápido y cuando vemos el periódico o vemos las noticias, decimos, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? sí, la verdad que eh, hay cosas que no se pueden entender que existan todavía, ¿no? Pero bueno, ¿y Jesús enseñaría la Torá entonces? Totalmente. Yeshua de Nazaret enseñaba la Torá, enseñaba el sod de la Torá, enseñaba los secretos de la Torá, pero su percepción de la Torá, su perspectiva de la Torá, era una perspectiva más bien universal en la línea de los profetas. Hay dos tipos de rabinos dentro del pueblo de Israel. El maestro que enseña la halajá, la jurisprudencia, lo que hay Ujú. que o no hacer, tomando la Torá como un corpus de derecho, como un corpus jurídico, ¿no? Y están aquellos que lo entienden que la Torá es un camino de enseñanza, de un manual de elevación del nivel de conciencia. Claro, si tú tomas la Torá como corpus jurídico, es una cosa. Si tú tomas la Torá como un manual para el aumento de nivel de conciencia, es otra. Yeshua de Nazaret quedaba claro, no lo tomaba como corpus jurídico, lo tomaba como un manual para el aumento de nivel de conciencia, que es lo que hacían los místicos. Por eso los fariseos yo creo que en el fondo no lo terminaban de entender. Cuando uno lee en el Nuevo Testamento los debates entre Jesús y los fariseos, en realidad la sensación que uno tiene es que están monologando, que no logran tener un punto de diálogo, que los fariseos están pensando en algo y él está pensando en otra cosa. Claro, él está pensando en los términos de la Kabbalah, en los términos de la mística, de la redención del mundo, de la redención del género humano, del aumento de nivel de conciencia. Claramente es espiritual, y los fariseos, los que se encuentran con él, no todos, eh, se encuentran en una situación, podemos decir, de defensa de la ley hebrea en una dimensión, en esta dimensión jurídica, para, podríamos decir, cómo proteger la identidad judía a partir de la ley, ¿no? Entonces, Jesús enseñó la Torá, sí, pero en los términos espirituales de la idea del reino de Dios, como manual para la elevación de la conciencia, no como ley. Por supuesto que como rabino sabía todos los vericuetos de la ley, también, pero a veces la ley no lograba llegar a la justicia, porque como tú sabes, y muchos abogados saben, se puede utilizar la ley inclusive para defender la injusticia. Entonces, el problema que para mí plantea la Torá, que no lo plantea la Torá, lo plantea las interpretaciones que uno puede hacer de la Torá, es que las interpretaciones jurídicas pueden distanciarse del espíritu, ¿no? Del espíritu de la ley, que es el aumento de la conciencia, y por otra parte, tomar la Torá como un camino de enseñanzas para la elevación de la conciencia y la llegada al reino de Dios, que es por donde apuntaba Jesús. Es decir, un rabino, cualquier rabino, en la actualidad y en la historia judía, puede tomar un tema y desarrollarlo como importante, ¿ok? Como lo pueden hacer todos en cualquier tema. Es decir, en la investigación de biología, un biólogo no se dedica a investigar toda la biología, se dedica a investigar de repente una planta, ¿no? Entonces, en el campo de la Torá, los rabinos se iban como especializando. Un rabino se ocupaba del tema del mal, el otro rabino de las comidas puras e impuras. Se iban como especializando, ¿no? En diferentes áreas. Lo que ve Yeshua, que es algo que ve toda la Kabbalah, ve toda la mística, es
el núcleo duro, el núcleo central es el reino de Dios. ¿Qué quiere decir el reino de Dios? El reino de Dios es la irrupción de un cambio en las condiciones sociales, económicas y políticas del mundo entero para de alguna manera elevar el nivel de conciencia. Y por ahí fue él. Y por ahí fue toda la mística hebrea a lo largo de toda la historia. Entonces, Jesús enseñó la Torá totalmente, enseñó Kabbalah totalmente, en los términos del desarrollo de la Kabbalah que tenía en ese momento, porque al final la Kabbalah son los secretos de la Torá. ¿Fue un gran rabino? Absolutamente. ¿Era excelente en los debates? También, absolutamente, porque con los fariseos podía debatir. Es decir, una personalidad increíble, una personalidad increíble, porque realmente, bueno, dominaba muchas áreas del conocimiento y sobre todo que no le quedaba, como le pasaba a los fariseos en el mundo teórico de la jurisprudencia, sino que él lo asociaba a la práctica diaria, a la realidad de la experiencia, que es al final lo que hace la espiritualidad, ¿no? La espiritualidad contacta con la experiencia. Cuando se lleva a la acción se integra, ¿no? También Así ese es, ¿no? así es. Yo creo que lo que hace Yeshua como rabino es lo que dice el texto de Jeremías 31:31, cuando la Torá se hace carne en tu corazón, ¿no? Mm, Cuando la Torá se hace carne en tu corazón, quiere decir cuando entiendes la Torá en la experiencia. Y yo creo que él enseñaba la Torá, pero yo creo que él experimentaba la Torá en sí y mm. por lo tanto reflejaba los mejores valores de la Torá. Es decir, para mí el Evangelio no es una revelación diferente de la Torá, es comprender la Torá en la experiencia personal. Mm, sí, yo también siento que es el camino de accionar para crecer, de Así llevar a la es, acción. Por eso cuando uno aprende algo, ¿no? Al compartirlo, lo está llevando a la acción también, porque ahí también es una parte del aprendizaje, cuando compartimos lo que totalmente, hemos totalmente, venido. absolutamente. Además que no quede en la teoría, ¿no? Que no quede que no quede, como yo digo cuando doy una clase, que no quede en la pizarra, porque en la pizarra todo es lindo, todo cierra. Y de Mm, repente en la vida real, ¿no? Con tu hermano, con tu amigo, con tu vecino, bueno, en la vida real tiene que realmente aparecer de lo que nosotros estamos hablando. Y yo creo que en ese sentido fue un rabino de experiencia, de ver la realidad. Ya había rabinos que estaban en esa línea, ¿no? Como Hillel, que ya la había inaugurado, porque él decía que lo más importante era que la Torá estaba dada para la vida, no la vida para la Torá. Y en ese sentido ya Hillel el anciano, un siglo antes de Jesús, ya perfilaba una interpretación realista, una interpretación donde no se perdiera la conexión con la realidad, con la experiencia personal. totalmente de acuerdo. Vamos, yo mi experiencia es esa también. La acción es cuando me doy cuenta que si he aprendido o no, o me sé la teoría, pero nada Así de es. acción. Sabemos mucho la teoría y a veces la acción queda ahí. Igual ahí también tiene mucho que ver esto de como soltar esos patrones que nos hacen, aunque sepamos que es de otra manera, pero volvemos a repetir, ¿no? Sí, Y hay patrones que son difíciles de terminar. Mira, Bulafia, un gran místico judío del siglo XIII, decía, el peor mal es el mal habitual. Es el patrón que repetimos y que no podemos cortar. Y que no es un patrón que nos guste, al contrario, ya sabemos que nos disgusta, pero que no nos damos cuenta de que está tan metido dentro de nuestra psique. mm, El alma se tiene que liberar de esos patrones y yo creo que las almas, yo por lo menos en el mundo espiritual de la Kabbalah, veo un gran esfuerzo por parte de mucha gente de salir de esos patrones repetitivos, porque es que si no se salen de los patrones repetitivos, toda la energía que el alma tiene para desarrollarse queda totalmente en bucle, queda perdida en la culpa, en la autopresión, en la autoexigencia, en una serie de desequilibrios terribles que hacen que la persona pierda mucha energía. Cuando uno se libera de los patrones, toda la energía está puesta en el foco del sentido de tu vida. Entonces, cuando la energía está toda enfocada, bueno, la persona puede lograr cosas increíbles con su vida. El problema que la gente no logra cosas con su vida es porque pierde mucho el tiempo y energía en algo
que está mal invertida, es una energía mal invertida, ¿no? Por ejemplo, yo conozco mucha gente que se culpabiliza de todo. Es culpable por no comer y es culpable por comer. Es culpable por respirar, es culpable por vivir, es culpable por... Y entonces te preguntas dentro, ¿no? ¿Cuánta pérdida de energía tenemos los seres humanos con tantos patrones heredados? Y yo creo que hay que hacer un trabajo de introspección muy profundo para liberarnos de todos estos patrones. Yo creo que se puede hacer. De hecho, los que estamos en la Cábala veo que lo hacemos, o por lo menos lo intentamos hasta el nivel, hasta el mejor nivel posible. Pero yo creo que lo hay que hacerlo a nivel mundial. Hay que hacerlo a nivel mundial. Sí, sí. Yo también, y creo que eso es lo bueno, ¿no? De lo que ha pasado ahora con las redes, que hay muchas cosas, pero yo me quedo con esto, ¿no? Los que intentamos divulgar estas herraciertas, que al final lo escuchas. Pues mira, Mario da clases de cábala, que es una herracierta estupenda para llegar a liberarnos de esos patrones, creencias y poder aprovechar mejor nuestra vida, sentirnos mejor y Sí, por sí, ende la gente que nos rodea se contamina de ello, porque al final totalmente, así cada es. paso que damos uno, eso es lo mejor que puedes hacer por nadie, ¿no? Sí, Como no, seguir tu totalmente. camino. Totalmente. Además, yo muchas veces digo, la luz ilumina por sí misma. No, no, es decir, no es que se evangeliza con la luz. Voy a alguien a convencer de algo. No, no, no hay que convencer a nadie de nada. Pero la luz ilumina implica de que uno es foco si está creciendo en su interior. Porque ¿qué es lo que sucede cuando uno está creciendo en su interior? ¿Cuál es la primera consecuencia de ese crecimiento? La paz interior. Empiezas a tener una paz que los demás te empiezan a envidiar. Dicen, pero este hombre cómo, o esta mujer, ¿qué tipo de paz interior tiene? Y a mí me gustaría tener esa paz interior también. ¿Cómo se hace? Entonces, yo creo que lo que da la cábala es mucha paz interior y al mismo tiempo no una parálisis en el crecimiento. Al mismo tiempo, paz interior con la posibilidad de que esa paz interior también me permita focalizar y crecer. Porque cuidado, hay mucha gente que cree que la paz interior es meditar ahí en el Tíbet y quedarse ahí. No, no, paz interior es en la dinámica social, en la dinámica de la vida diaria, en el esfuerzo permanente. Y hay paz interior ahí, se puede lograr. Alguno me puede decir, bueno, a veces estas cosas me sacan la paz. Bueno, si le sacan la paz, quiere decir que nunca la tuvo. Quiere decir que tampoco está mal. Es decir, si alguien pierde la paz por algún input que viene de lo externo, por alguna cuestión, un elemento externo, quiere decir que realmente no estaba tan bien entrenado para mantener esa paz interior. Por lo tanto, la única paz interior que se puede entrenar es la que recibe todos los estímulos exteriores o interiores y se mantiene firme en mantenerse dentro de esa paz del alma, ¿no? Esto nos lo Es todo un contaban los trabajo. estoicos, ¿no? Los estoicos ya hablaban de esto. Claro, claro. Bueno, la cábala tiene un gran punto de estoicismo. Hay muchos cabalistas que estudiaron y que incorporaron una parte del estoicismo dentro. Hay algo de estoico. Lo que pasa que yo te diría que también hay algo de epicúreo, en el sentido de que hay un goce de los placeres de la vida al mismo tiempo. Es decir, eh, lo que permite la cábala a través del árbol de la vida es que podríamos decir que dentro de ciertos límites hay una permisión del desarrollo de todas las energías. El problema es cuando esas energías se van del límite y se desequilibran. Entonces ahí sí tenemos problemas. Entonces lo que hay que hacer con las energías es siempre ahorrarlas para situarlas de manera correcta. ¿No? Es como un inversor que invierte el dinero muy rápido y después lo pierde. ¿Por qué motivo? Y porque lo invirtió muy rápido. Con las energías psíquicas, con las energías del alma, hay que hacer exactamente lo mismo. Hay que poner esas energías donde realmente esas energías lo que van a hacer es darnos la posibilidad de un desarrollo en esa dimensión lo más cercana posible al máximo de mi potencial. Es decir, porque yo vine a esta vida a crecer al máximo potencial que tengo. Y eso es lo Mm, que plantea la Kabbalah. Yo creo que la paz interior y el crecimiento van de la mano, no son contradictorios. sí, totalmente de acuerdo. La verdad que sí. Y el control y el poder está dentro. Es que Totalmente, con lo que nos llega, totalmente.
o sea, lo que está fuera no podemos hacer mucho, pero sí cómo recibirlo, ¿no? Y yo se lo explico a los niños muchas veces. Todo lo que pasa es como pelotas que te tiran. Entonces, ¿cómo la quieres recibir? Ahí está tu control y tu poder. Así Si te es, así quedas es. quieto y te da el balonazo, o si te echas a un lado, o si la coges y aprovechas a hacer un bailecito bonito con ella. O Así sea, es. desde ahí, ¿no? Yo le intento llevar esto a los niños y adolescentes, ¿no? Desde ese lenguaje, porque si no hay mucha frustración, es que eh, no podemos controlarlo de fuera. Yo ahí sí que veo muchas mentes obsesionadas, ¿no? Pero bueno, voy a pasar porque se nos va aquí el tiempo, si no, Mario. Vamos a ver si te hago otra pregunta. Eh, Quería hablar contigo de qué piensas sobre la apocalipsis y cómo se hará esa transición, porque yo es que siento que se está viviendo esto, ¿no? Que se Ujú. caen los pilares de educación, de sanidad, de política. Mira, Bueno, aquí la cuestión es que nosotros no conocemos la raíz de donde viene el término apocalipsis. Pero apocalipsis no es un estado donde se cae todo, ni al final de los tiempos es donde se cae todo. Apocalipsis es la revelación de algo que no se había revelado. Y como algo no se había revelado, se va a revelar. Algo que estaba en lo oculto se va a revelar. Por lo tanto, y por ese motivo, muchas veces al último libro del Nuevo Testamento, Apocalipsis lo llaman el libro de la revelación, porque lo que tiene es que revela algo. No hay este tipo de apocalipsis en cuanto a la destrucción. Por supuesto, el ser humano es muy destructivo, tiene esa condición. Pero la revelación quiere decir que en un momento va a haber unas energías que se van a revelar en la realidad y que nos van a transformar a otro nivel de conciencia. Y esto es lo que está pasando. Lo que pasa es que hay un periodo que se llama los dolores del parto del Mesías, que es antes de la llegada de la era mesiánica, donde puede haber mucho sufrimiento humano, porque no toda la humanidad realizó el cambio de conciencia. Hay mucha gente que no lo realizó. Y por lo tanto, no haber realizado el cambio de conciencia para una parte de la población lleva a la violencia y al conflicto. Entonces nos vamos a encontrar en una situación muy complicada, porque de un lado va a haber personas muy violentas porque no saben cuál es el sentido de su vida, y personas no violentas que no quieren la confrontación porque ya saben cuál es el sentido de su vida. Eh, es difícil, digamos, poder calcular qué nivel de dolores de parto puede haber en el proceso de transformación. Indudablemente muchos. Pero el proceso de transformación es inexorable y no se puede parar. Es mira decir, que estuve viviendo en la selva de Perú y hablé con un indígena, una persona de allí muy curiosa, eh, y me explicaba esto desde el término de que dos mundos iban a convivir, los que podían entender e integrar y los que se enganchaban mira, a que tenía que ser, que venimos a lo mismo, mira a qué querer curioso. tener control de lo de fuera, pero no lo tienes y entonces no Fíjate qué se van para curioso. Te adentro. estoy diciendo lo que este hombre de la sabiduría indígena indoamericana, ¿no? Según lo que me has dicho. Y sí, porque sabemos que es así, sabemos que hay un quiebre en la conciencia, que hay grupos que han elevado el nivel de conciencia y grupos que no, y los grupos que no, que están en el campo superficial de la materia, que siguen bajo las condiciones del poder, tanto el poder económico como el poder político, no entienden qué mundo nuevo está viniendo, no entienden qué tipo de humanidad está llegando. Y frente a ese no entendimiento, frente a esa ignorancia, atacan y entran en conflicto porque no quieren que ese nuevo mundo surja. Y es, te vuelvo a reiterar, inexorable que ese nuevo mundo surja, porque el destino del universo es la revelación. No se puede ocultar. El mal es como que quiere ocultar la luz, la quiere destruir porque la quiere ocultar, y no puede porque el universo sigue recibiendo luz desde el infinito. Por ese motivo, las coordenadas de la batalla final, para llamarla de alguna manera, no son del bien y del mal, porque en realidad del bien y del mal no gana ninguno. Se mantendría como el dualismo de los maniqueos.
lo que se llamaría el final de los tiempos, el cambio de paradigma, es cuando el bien tome energía del infinito y se enfrente con el mal, y ahí no puede, porque frente a la luz del infinito es imposible. Mm, Entonces, el mal, ¿qué puede hacer? Bueno, mata y destruye, mata y destruye, mata y destruye, y ya está. No puede matar y destruir más. Tú destruyes y matas, y no tienes ningún objetivo que es simplemente la destrucción. El bien construye, pero no es que construye por sí mismo, sino porque está alimentado de una fuente infinita de luz. Entonces, desde el punto de vista de la Kabbalah, no es el bien frente al mal, es el infinito frente al mal. Y el mal no puede frente a la infinitud de la potencia de la matriz. No puede. Entonces, ¿y por qué no puede? Bueno, simplemente no puede porque el mal y el bien operan en el tiempo y en el espacio, y la matriz opera directamente desde el infinito, desde la esencia, como llamamos en hebreo, desde el Atzmut. Entonces, muchas veces yo digo, aquellas personas que están con un camino desviado, mejor que lo corrijan, porque en realidad esa ignorancia los lleva a la autodestrucción. El mal siempre tiene como destino su autodestrucción. No tiene forma de sobrevivir, porque el mal es tan malo que no se sostiene a sí mismo. mm, qué buena esta, gracias. Ya la última, que no hace falta, o sea, igual la puedes contestar así con una frase o algo así, que sé que tienes que marchar. Sería, bueno, yo le doy vueltas, ¿no? Porque venimos de tener muchas religiones en este mundo, ¿no? Y ¿cómo sería, cómo podrías darse un mundo sin religiones? Yo creo que es muy difícil porque siempre va a haber diferencias entre los seres humanos. Y aunque no existan las religiones, las diferencias sí van a seguir existiendo, porque esa es nuestra constitución. Lo que nosotros no podemos comprender es todavía, y en la Cábala sí lo comprendemos y lo trabajamos, por supuesto, pero lo que los seres humanos no comprenden es que esas diferencias nos enriquecen y nos muestran una información de Dios desde otro ángulo de la realidad. Entonces, no creo que desaparezcan las diferencias. Pueden desaparecer las religiones, pero luego vendrán grupos que se diferencien entre sí. Siempre la diferencia es parte del universo, como los colores que son diferentes. Pero yo creo que las diferencias, si elevan su conciencia, pueden comprender el punto común que tienen, pueden comprender la raíz que las une. Entonces, el problema no son las diferencias políticas, ni religiosas, ni nacionales. El problema es cuando nosotros no nos damos cuenta de que esas diferencias están al servicio de la unidad, de una unidad mayor. Este es el fallo que nosotros tenemos de conciencia. Nos mantenemos en una conciencia fragmentada, donde cada fragmento solamente piensa en sí mismo, de manera egoísta. Y hasta que el alma humana no se entere de que pertenece a un sistema general dentro de la matriz, entonces las diferencias no van a ser nunca aceptadas, porque siempre van a ser un problema para otros fragmentos. Cada identidad de oposición, de alguna forma, es como que se está oponiendo a mi identidad. Entonces, creo que hay que ir con una conciencia cosmogónica hacia la matriz, ver que las diferencias nos enriquecen, de que Dios nos está hablando a través de todas esas diferencias, y que de ese modo vamos a crecer, no destruyendo al otro, sino construyendo con el otro. Y tampoco evangelizando al otro a nuestra fe o a nuestra política, sino desde esa diferencia. Por lo tanto, las diferencias no van a desaparecer nunca porque son constitutivas de la naturaleza del universo. Que en nuestra propia vida también podemos ver, porque en una parte de nuestra evolución hemos podido pensar y sentir porque teníamos que vivir esa experiencia y después a los años pensamos de otra manera y Así es. tenemos derecho a hacer ese juego, ¿no? Que digo, jugar a esto porque algo de mi ser quiere experimentar y algo de mi ser quiere experimentar a cabo de 2 años totalmente diferente y de ahí vamos buscando sabiduría, ¿no? Entonces, si
una persona sola puede habitar a lo largo de su vida diferentes experiencias, identificando con diferentes cosas y luego saliendo de ahí y seguir en búsqueda y seguir creciendo y buscando otra cosa más, pues si cada persona en el mismo presente puede estar en un punto diferente. Cuando se Así es. encuentran en el diálogo de compartir cómo lo ve cada uno, es muy nutritivo, porque ahí es cuando podemos ver ese punto de vista del otro que me puede dar un trocito de esa tarta que necesitaba, ¿no? Pero bueno, Así es. esto yo lo entiendo desde ahí y lo de las religiones, pues al final simplemente que es como también una etiqueta, ¿no? Porque luego al final cada uno, aunque sea de la misma religión, de igual manera, lo vive de una manera muy diferente uno a Totalmente, otro. por eso te insisto que las diferencias son partes de la constitución del universo, pero todos esos diferentes tenemos que elevar la conciencia para la conciencia de unidad. Yo, bueno, te agradezco enormemente esta entrevista, te agradezco todas estas preguntas sorpresa que has realizado, que me sentí muy a gusto. Y bueno, esperemos seguir creciendo a la luz y que todos hagamos un esfuerzo para un mundo mejor, que de eso se trata. Pues Te sí. envío un shalom muy grande. Vale, pues muchas gracias. Yo también te agradezco un montón este ratito que nos has regalado para compartir. Y nada, deseo que te diviertas mucho y que haya mucha paz para ti y para todos. Gracias igualmente. Cuídate mucho. Shalom, shalom. Igual, chao.